Quiero dejar en voluntad de alguna hermana que por favor nos dirija en oración. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por amarnos, por Gracias por cada hogar representado, Señor, que nos encontramos aquí en esta mañana. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú eres merecedor de eso, Padre, y de mucho más, Padre. Agrádate, Padre, de lo que hacemos, Señor, el resto de todo el día y de ahorita en la mañana, Señor, que aquí estamos adorándote y glorificándote a través, Padre, de este estudio que vamos a tener. Usa a nuestro hermano Manuel, como siempre lo has usado, a nuestro hermano Luis, al pastor que va a predicar esta mañana, todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, en esta mañana, que te demos la honra y la gloria a ti, como tú la mereces. Perdónanos, Padre, si en algo te fallamos y te faltamos. Te alabamos y te adoramos por ser nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Padre, que todo lo sabes de nuestras vidas. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay un versículo, perdonen, no me perdí la cita ahorita. Cuando el Señor Jesús les dice a los fariseos que le estaban cuestionando, nuestra Reina Valera dice, escudriñad las Escrituras, pero otras versiones, aplicando más correctamente las reglas gramaticales, en cierto modo, por así decirlo, dice, ustedes escudriñan las Escrituras, no está diciendo el mandamiento de que escudriñen, sino que dice, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ya el Señor daba por sentado de que los fariseos, y de hecho ustedes conociendo la historia de los fariseos saben de que si eran unos estudiosos de la palabra, ¿verdad? El Señor daba por sentado de que cada persona que manifiesta ser seguidor del Señor se acerca a la palabra para buscar en ella tanto la voluntad de Dios como el conocer a Dios, como el ser dirigidos por Dios. Y la idea acá es de que la Escritura, como dijo Pablo más adelante, es inspirada por Dios. Y cierto, yo estoy hablando ahorita de inspiración. Ustedes van a decir eso, sí, pero la inspiración viene del hecho de que nosotros entendemos de que la palabra de Dios es la revelación de Dios. La lección número 6 del manual nos presenta una visión general, un panorama general de la revelación divina. Estamos ya en la parte 2 del manual que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando ahora de la revelación divina, pero vamos a hacer un vistazo general del tema, es decir, no vamos a entrar en muchos detalles. Tal vez hay cosas que usted quisiera conocer de la revelación y no vamos a entrar en todos esos detalles porque en el próximo domingo el hermano Luis estará teniendo el tema de la revelación general, si así Dios lo permite, y después de él, en la siguiente sesión, estaría yo con la revelación especial. Así de que esos son lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Por tanto, ¿qué significa revelación? Cuando hablamos de revelación, la mayoría de personas hoy lo relaciona con aquello de que tuve una visión especial y ahora yo llegué a entender un montón de cosas porque Dios me habló de una manera, digamos, diferente, extraordinaria, sobrenatural. Pero en realidad revelación, que es de donde viene, viene de la palabra Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿saben? El Nuevo Testamento se llama Apocalipsis, se llama revelación, en realidad es revelación. Apocalipsis es una transliteración del griego al español. El griego es apocalipsis, entonces se transliteró Apocalipsis. Si ustedes ven en algún libro revelación, no se preocupen que ese es el significado de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es revelar? Es mostrar lo que antes era desconocido. Lo que antes se desconocía, es darlo a la luz, según el diccionario bíblico ilustrado Holman, revisado y aumentado. El diccionario del griego bíblico 70 y Nuevo Testamento dice que apocalipsis o revelación tiene que ver con la acción de descubrir, de poner algo al descubierto. ¿Verdad? Es siempre la misma idea, algo que no conocíamos y ya se está dando a conocer. Y en el libro, página 43, Paul Washer dice que la revelación es la manifestación de lo que antes estaba oculto o era desconocido.
Es decir, hermanos, que cuando hablamos de revelación, no tenemos simplemente que estar pensando en que va a haber una palabra nueva, una idea nueva del Señor, una revelación nueva del Señor. No, para nosotros, al ver la definición de esto, nos está dando a entender de que ahorita vamos a conocer algo que no conocíamos. ¿Verdad? Es una revelación. El hecho, por ejemplo, y lo usan mucho en el mundo secular, cuando hay una persona que de repente, como dice, manifiesta ciertas habilidades o ciertas características que ustedes antes no conocían. ¿Verdad? Que ustedes antes no conocían. Y entonces usted dice, miren, lo que nos ha revelado su don, su habilidad, y decimos, es una revelación. Es precisamente la idea esta, ¿ok? Algo que no conocíamos y que ahora conocemos, ¿verdad? Es revelación. Ahora bien, cuando hablamos de revelación, no simplemente estamos hablando del sentido de algo que no conocíamos. En el caso de la Escritura, hablamos de revelación divina. Si ustedes notan, aquí hay un cierto cambio, ¿sí? Ya no es solamente revelación, sino que ahora revelación divina. Revelación aplicado al área de la teología, al área en la que Dios trabaja, en la que Dios se manifiesta. Perdón, cuando digo en el área en que Dios trabaja, que Dios se manifiesta, no estoy diciendo que Dios no toque el aspecto secular. Estoy diciendo en la forma que Él se revela a nosotros. Así es que la revelación divina tiene que ver con la manifestación, Manuel, con la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su voluntad a los hombres. ¿Sí? Es la manifestación, el darse a conocer de Dios, y Él lo hace de sí mismo y da a conocer también allí su voluntad. ¿Estamos en eso? En la revelación de Dios estamos diciendo que Dios se da a conocer quién es Él, cómo es Él, qué es Él, si lo queremos decir de esa forma también, y también Él da a conocer su voluntad. Y en el mismo manual nuestro está esa definición de Paul Washer, ¿verdad? Ahora bien, el diccionario bíblico dice que es la manifestación de Dios a la humanidad, de tal manera que hombres y mujeres puedan conocerlo y tener comunión con Él. Aquí vemos, hermanos, que la revelación divina tiene un propósito. No es simplemente el deseo de que voy a decir esto para que la gente lo conozca. Tiene un propósito. Y aquí dice que el propósito es que tanto hombres y mujeres puedan conocer a Dios y tener una relación correcta, buena con Él. Tener comunión con Él. Entonces vemos de que no es simplemente el hecho de decir, ok, Dios se va a revelar y que lo conozcamos y ya sabemos quién es. No, Dios se revela, pero para que nosotros podamos tener comunión con Él a través de conocerlo, a través de saber quién es Él, qué quiere Él de nosotros o qué quiere Él de toda la humanidad. ¿Verdad? En ese sentido, la revelación divina, hermanos, es importante. ¿Y por qué es importante? Tenemos tres cosas por las cuales la revelación divina es importante. Número uno, y lo vamos a ver más en detalle un poco adelante, la revelación divina es importante por su origen, porque depende de Dios. Tiene un origen divino. No hay ningún hombre que pueda revelar a Dios. Es Dios quien se revela a sí mismo. Y es revelar, hermanos, con la B chica, con la BV, nosotros ya decíamos cuando no sabíamos el nombre, pues con la B de vaca, ¿verdad? Es con B chica, porque cuando es con la B de bota, con la B larga, con la B grande, es una revelación, es un pleito, es un no estoy de acuerdo, es un oponerme. O sea, son diferentes, ¿ok? La revelación tiene que ver con la manifestación de Dios, con el dar a conocer, pero la revelación quiere decir, como cuando usted le dice a su hijo, usted eres un rebelde, no haces caso, ¿sí? Entonces no, estamos viendo revelación con V. Y decimos que esa revelación divina tiene su origen en Dios. También es importante porque la revelación divina, hermanos, es necesaria. La revelación divina es necesaria. Hace un momentito dije que no hay ningún hombre que pueda revelar a Dios. La revelación de Dios viene directamente de Dios y es necesaria. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, en primer lugar, está en la capacidad de conocer a Dios por sí mismo. Y en segundo lugar, por causa del pecado del hombre.
Por eso es importante también, por su origen divino y porque es necesaria debido a nuestra incapacidad para entender a Dios y debido a nuestro pecado. Pero también es importante por lo que comunica, por lo que nos enseña, por lo que nos dice. Y comunica, la revelación divina comunica quién es Dios. La revelación divina también comunica la condición caída del hombre. Quizá no hay una cosa más tremenda que el estar viendo la Biblia y encontrar cuando la Biblia nos señala algo que nosotros estamos viviendo, practicando, haciendo y que es ofensivo a los ojos de Dios. Porque humanamente hablando, nosotros creemos que todo lo que hacemos está bueno, está correcto, está bien. Y por eso nos molesta cuando alguien nos llama la atención, porque entonces decimos, no, porque me llama la atención, yo lo estoy haciendo bien. No, la Biblia nos enseña que no, nos muestra nuestra condición caída, pero además la revelación divina nos muestra el camino para la salvación, nos muestra el plan de redención. Por eso digo, esto es importante. La revelación divina no es algo que simplemente sirva para perder el tiempo, para pasar el tiempo en la iglesia. Sirve y es importante por estas 3 razones básicas ya desarrolladas en algunos aspectos. El plan de redención dice hasta abajo. Ok. Bien, la siguiente lámina entonces que vamos a ver es la importancia de la revelación por su origen divino, que es lo que dijimos, ¿verdad? Es importante porque tiene su origen en Dios. Y acá traigo esto, dice Dios. Y pónganle atención, Dios de su propia iniciativa, o sea, fue el deseo de Dios, fue la voluntad de Dios. Dios no fue obligado a que hiciera esto, sino que Dios de su propia iniciativa se da a conocer a todos los hombres, a todos los seres humanos. Es una iniciativa de Dios, es el deseo de Dios que nosotros le conozcamos y para eso citas conocidas, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué les es manifiesto? Dice el verso 19, porque Dios se los manifestó. Es decir, lo que conocemos de Dios, lo que sabemos de Dios, no pudiéramos conocerlo si Dios no hubiese tenido a bien enseñarnos a nosotros eso, manifestarnos eso a nosotros. Y en Hebreos 1 y 2 también conocido dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, yo sé que este texto lo vamos a usar más adelante y sé que cuando hablamos de esto vamos a hablar de revelación especial, pero el enfoque que yo le estoy dando ahorita es el hecho de que es Dios, así empieza el verso, ¿no? Dios habiendo hablado, es Dios quien lo hace, es Dios quien empieza, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se da a conocer. Sí me explico, ¿verdad? Es Dios quien se da a conocer, pero también la importancia en este sentido es porque tiene por finalidad que podamos entender la acción de Dios detrás de todo lo creado. El ser humano, en cierto sentido, puede llegar en su filosofía, en su razonamiento, en sus pensamientos, a entender que detrás de todo lo que existe hay un creador, ¿verdad? Aunque algunos se ponen a decir que no y que no, al final su teoría siempre va a ir a terminar al mismo punto. Porque sea que digan que se originó de una explosión cósmica más bien llamada Big Bang y todo eso, ¿qué ocasionó la explosión? La explosión no surge de la nada. Para que haya una explosión tiene que haber oxígeno, tiene que haber presión, tiene que haber fuego, tiene que haber un precursor. O sea, no es simplemente el hecho de que va a explotar porque explotó. Tiene que haber algo que explote. ¿Y quién creó eso que explotó? Si la teoría fuera correcta, ¿no? Al final tienen que ir a terminar que siempre hay un creador detrás de todo. Que no lo entiendan que Dios es otra historia, pero la revelación de Dios tiene esa finalidad de que podamos entender que detrás de todo lo creado, Dios está presente. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Al ver lo que está escrito, al analizar la historia, podemos entender, podemos aprender, porque dice la Biblia que todas esas cosas que se escribieron, todo lo que aconteció, la historia del pueblo de Israel y todo eso, sirve para nuestra instrucción.
Y aquí vemos siempre la mano de Dios detrás de toda la historia humana. Así que, hermanos, es importante, decíamos, la revelación divina por su origen divino. Proviene de Dios, viene de Dios. No es el invento de un predicador, no es el invento de un pastor, no es el invento de un teólogo, no es el invento de alguien que estuvo desvariando en la noche y en la mañana surgió con nuevas ideas que partían de sus sueños. No, es porque Dios se ha dado a conocer. También decíamos que es importancia por causa de la necesidad del hombre, es necesaria, por eso es importante. Y el postulado 1 que traemos acá es: el hombre es incapaz de conocer a Dios por su propia sabiduría. El hombre no tiene el conocimiento suficiente para de sí mismo llegar a conocer a Dios. Las naciones paganas, antiguas y modernas, civilizadas y salvajes, sin excepción alguna, han fracasado en resolver por la luz de la naturaleza ninguno de los grandes problemas de la humanidad. Este es el testimonio de la historia, además del testimonio de las Escrituras. No recuerdo si esta cita es de Berkhoff o es de otro, pero lo que nos está diciendo, haciendo un resumen, dice: las naciones paganas, las naciones antiguas o nuevas, no importa cuántos años tenga, si es de Egipto que todavía sigue sobreviviendo a la historia, o es de las naciones nuevas que han surgido, no importa si son civilizadas o son salvajes. Cuando decimos salvajes, aquellos que viven todavía en zonas selváticas que no tienen un contacto con lo que nosotros lastimosamente llamamos civilización, y aún ellos, sin excepción alguna, dice este pensador, han fracasado. Aunque lo hayan intentado, ellos no han podido resolver, a la luz de lo que ven, ninguno de los grandes problemas de la humanidad. Y eso es lo que nos ha demostrado la historia, y esto es lo que nos demuestra también la Escritura. No soy de los que, bueno, este es un comentario muy personal, no soy de aquellos que en cada guerra, que en cada situación difícil, que en cada problema, tratan de ir a la Escritura y decir: le voy a dar explicación a la guerra que está pasando ahorita en base a las Escrituras. Si usted quiere una base para la guerra de la Escritura, vaya a leer Mateo 24, 25, 26 y el 27. Léanlo y allí va a decir: miren, oiréis de guerras, rumores de guerras, pero no se metan tal vez a cuestiones tan específicas, porque no lo va a poder conseguir, ¿verdad? Entonces, dice acá que aún la historia misma nos lleva a eso, y la humanidad no aprende, la humanidad no llega a dilucidar la mano de Dios detrás de todas las cosas, detrás de todas las cosas. Hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, la gente dijo: se acabaron las guerras, ya no hay más, ya no va a haber ningún otro problema, y no habían pasado 50 años y ya estábamos en otra guerra. Bueno, ya estaban, yo no había nacido todavía, no soy tan viejo. Okay. Entonces ya estaba otra guerra, y ahorita estamos enfocados en esto, pero es una guerra que estamos enfocados porque nos está afectando de una forma directa, si queremos decirlo así. Pero hermanos, desde que yo recuerdo, desde que yo nací, siempre he oído de guerras. Nunca he dejado de oír de guerra. Mi país ha estado en guerra, siendo tan chiquito como es, ¿verdad? En guerra. En 1969 hubo una guerra bastante fuerte con un país vecino. Unos años antes, no recuerdo, hubo una guerra con otro país vecino. Del año 80 al 90 hubo una guerra interna. Hermanos, eso de las guerras es una situación que se está dando todo el tiempo, y a través de la historia ningún ser humano ha podido solucionar estos problemas. Pero Dios sigue manifestándose, sigue todavía perdonando la vida de la humanidad, sigue todavía haciendo que la gente al final llegue a un acuerdo y por lo menos hayan cosas que mejoren, o tal vez para algunos, tal vez no para todos, pero siempre la mano de Dios ha estado presente. Pero el hombre no ha podido entender eso. Aún a pesar de todos los acontecimientos que vive, el hombre no logra entender la mano de Dios detrás de todo eso. Y por eso el postulado dice que el hombre es incapaz de conocer a Dios por su propia sabiduría. Veamos, hermanos, acá algo. Dice: la necesidad de una revelación divina es una cuestión sencilla de hecho. O sea, la necesitamos. No necesitamos ni siquiera discutir ese punto. No es menester que estemos peleándonos de que si sí o si no. Es algo de hecho, dice, que necesitamos esa revelación divina, de la que todo hombre está convencido en su corazón. O sea, todos entendemos que necesitamos eso, cristianos o no, religiosos o no.
Todos entienden eso. Porque todo hombre siente que tiene necesidad de ella. Tal vez me va a decir, mire hermano, pero quizás no, usted está ahorita diciendo porque lo está viendo desde el punto de vista bíblico. No, miren hermanos, demos un vistazo a 500 años atrás, 600 tal vez, 700 años atrás o más años atrás. ¿Cuánto de lo que la cultura practicaba estaba relacionado con una necesidad de un ser supremo? ¿Cuánto de lo que ellos hacían creen que estaba relacionado con el ser supremo? Todo lo que hacían. Ellos adoraban al sol, a la luna, a la lluvia, a esto, a lo otro. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban un ser divino al cual tributarle adoración, necesitaban a alguien de quien hablar. ¿Por qué? Porque esa necesidad está puesta en el corazón del hombre. Y es una necesidad de una revelación divina para que vayamos por el camino correcto, ¿verdad? Entonces, la experiencia de los siglos demuestra que el mundo, por la sabiduría, por su propia inteligencia, por su propio saber, no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Y veamos, por ejemplo, esto lo dijo, sí, aquí viene el nombre de quien lo dijo, sí, fue Platón el primero. Esta cita dice, hablando acerca de los premios y de los castigos futuros, es decir, después de muertos, Platón dijo, la verdad debe determinar o establecer cualquier cosa cierta acerca de estos asuntos, de la retribución, del pago, de los premios, de los castigos. Y lo subrayado dice, pero en medio de tantas dudas y discusiones, ¿qué termina diciendo Platón? Es la obra de Dios solamente. Un filósofo, supuestamente un ateo, supuestamente algo que no sea de Dios, alguien que separaba a la gente del conocer divino. Él al final tuvo que decir, miren, en todo esto nosotros estamos llenos de dudas. Si Dios no revela esto, si Dios no nos muestra esto, nada hacemos, porque esto es la obra de Dios solamente. No estoy hablando de un escritor religioso, ¿ok? Sócrates, otro filósofo de la época antigua de Grecia, dice, él en una de sus obras hace que uno de sus personajes diga acerca de la vida futura. Yo tengo la misma opinión que usted, que en esta vida es o absolutamente imposible o extremadamente difícil llegar a un conocimiento claro de este asunto. ¿No? Ningún ser humano en su inteligencia normal, en su habilidad, por mucha filosofía, por mucho desarrollo de conocimiento que tenga, puede llegar a conocer aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios no ha querido revelar. El hombre no puede. Y esto lo he tomado de la teología sistemática de Lewis Perry Schaeffer. Yo sé que el autor no es muy bien recibido por todos, pero este punto es bien claro. O sea, no hay una forma, mis hermanos, en la cual ningún ser humano pueda conocer a Dios si Dios no se revela a sí mismo. Por eso decimos que es importante, es necesaria, porque es Dios quien se da a conocer. Sin dirección ni asistencia divinas, el ser humano no puede llegar a alcanzar toda la verdad que le es esencial para su bienestar aquí y en el más allá. Teología sistemática, el volumen primero de Charles, pronuncien el apellido ustedes. El punto número 2 dice que es necesaria porque el hombre es incapaz de conocer a Dios por causa de su pecado. Aquí ya no está hablando de la inteligencia del hombre, está hablando ya de la condición del hombre. El hombre no puede llegar a conocer a Dios por causa de su pecado. Y escribe aquí, vayamos al principio. Dios, se nos dice, descendía y hablaba con Adán en el aire del día. Estamos en el huerto del Edén. Dios hablaba con el hombre, descendía y hablaba con el hombre al aire del día. Así lo dice el libro de Génesis. ¿Qué le comunicaba Dios al hombre? No sabemos. ¿Cuántas palabras de divina sabiduría se verterían en el corazón y la mente de Adán? ¿Qué instrucciones para la vida? ¿Qué dirección para mantenerse íntegro en su comunión con Jehová? ¿Qué le diría Dios a Adán? No sabemos, pero sabemos que Dios estaba instruyendo a Adán. Dios lo estaba aconsejando, lo estaba instruyendo. Pero si el hombre, que es lo que estaba diciendo ahorita, antes de la caída, necesitaba que se le impartiera conocimiento, ¿cuánto más después de que cayó? Cuando su ser ya entenebrecido necesita
indispensablemente, urgentemente ser enseñado por Dios. La misma teología que cité hace un rato. Ahora, estamos en el manual, no se preocupen, no me he salido, estoy ampliando el tema. En la página 44, ahí estamos. Ahí hay una cita bíblica. Washer cita Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando pensamos en esto, lo primero que se nos viene a la mente es, miren, el hombre ha pecado y por tanto dice que está destituido de la gloria de Dios al infierno. No estoy diciendo que no va a ir al infierno si está destituido de la gloria de Dios. Pero aquí la idea es más amplia, no tiene que ver simplemente con eso. La Biblia dice que Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado en una condición en la cual podía mantener una comunión con Dios que iba a ser estable, permanente, siempre y cuando el hombre cumpliera lo que debería de cumplir, en el sentido de obedecer a la ordenanza que Dios le había dado acerca de su estadía en el huerto. Ustedes ya conocen esto, ¿verdad? Pero el hombre falló, y cuando el hombre falló, esa gloria de Dios que está en el hombre se ha visto opacada. Se ha visto opacada. Es decir, esa gloria en el hombre ya no se manifiesta en la misma forma que cuando estaba con Adán. Aquí un comentarista dice que la gloria de Dios puede referirse a la imagen de Dios en la cual el hombre fue creado. Génesis 1, 26, 27, no lo vamos a leer, ya ustedes lo saben. La cual fue luego empañada por la rebelión. Bob Utley es el que dice esto. También otro comentarista, la gloria de Dios se refiere a la participación en aquella experiencia de la plena comunión y plena bendición de Dios, que era su plan para el hombre. El pecado priva al hombre de gozarse o de gozar de esta gloria. Entonces el pecado del hombre opaca el entendimiento y no podemos llegar a comprender a Dios, porque cuando tratamos de comprenderlo, el pecado se interpone. Yo creo, no sé, creo que no traigo la cita, pero el apóstol Pablo dijo que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no comprendan la grandeza del Evangelio. Entonces, Romanos 1, 21, 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, los seres humanos conocieron a Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre a pesar de haber tenido una revelación de Dios en cuanto a darse a conocer Dios al hombre, debido a su pecado, dice, su entendimiento está entenebrecido y no puede llegar a entender a Dios. ¿Por qué se hace necesario que Dios tome la iniciativa para darse a conocer al hombre entonces? Ya vimos, ¿verdad? Por la condición caída del hombre. Decíamos también que la revelación es importante por aquello que comunica, por aquello que enseña. Lo que Dios manifiesta acerca de Él, ¿verdad? Comunica en primer lugar quién es Dios. Si vamos a Génesis 1:1, y es para que veamos, hermanos, de que Dios se ha comunicado con el hombre desde el principio. Dios se ha dado a conocer al hombre desde el principio. Algunos han enseñado que la revelación de Dios ha ido surgiendo con el tiempo, porque como Dios ha visto la necesidad del hombre, que el hombre no puede, que el hombre aquí, entonces Dios como que ha ido probando, ¿no? Le voy a dar esta luz para ver si así el hombre entiende, pero no entendió, le voy a dar otro poquito más. No, todo esto tiene un plan delante de Dios. Y Dios se ha dado a conocer desde el versículo 1 de la Biblia, Génesis 1:1, cuando Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que Dios está dando a conocer como ¿qué? Como el creador. Él es el creador. Y para ser creador, si ponemos pensamiento en esto, si Él es el creador, entonces tiene que reunir las condiciones para ser un creador. ¿Y cuáles son las condiciones para ser un creador? Bueno, tiene que ser omnipotente, tiene que tener todo poder, tiene que ser sapientísimo. ¿Sí se entiende el término? Sapientísimo, es decir, que tiene que saber todo y saberlo perfectamente, completamente. Y no me quise referir al término omnisciencia, porque la omnisciencia es el conocimiento de Dios de todo, sí,
¿verdad? De todo el acontecer, pero cuando hablo de esta sapientísimo, es la sabiduría para que todo ese conocimiento sea aplicado y ella crea lo que creó. Entonces, cuando vemos un versículo tan sencillo, nos demuestra, ese versículo tan sencillo, Génesis 1:1, nos demuestra que Dios es Dios, hermanos, muy especial. Es un Dios muy especial, no es un ser cualquiera. Él es el creador, por tanto, poderoso, sabio, con autoridad para regir las leyes que estableció y que sigan funcionando a través de toda la eternidad. Y cuando digo a través de toda la eternidad, porque Dios es eterno, no porque nosotros seamos eternos, sino porque Dios es eterno, ¿verdad? Todo eso sigue las indicaciones de la autoridad divina. También tenemos Isaías 6:3. Yo sé que este pasaje ustedes ya lo han de tener en la cabeza y han de decir, bueno, ¿y estos hombres por qué nunca hablan de otro pasaje? Pero Isaías 6:3 es tan significativo. Todo el capítulo 6, ¿no? Empezando los primeros versículos. El 6:3 dice que aquellos que estaban allá en la visión que Isaías veía, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nos está diciendo que Dios es perfectamente santo, que la santidad de Dios está en Él en toda su plenitud. No se puede ser más santo de lo que Dios es. ¿Sí? En Él está toda esa santidad. Además de eso dice Jehová de los ejércitos. Es el que controla todas las cosas. No importa, sean gobiernos, sean lo que sea. Él es Jehová de los ejércitos. Y luego dice, y toda la tierra está llena de su gloria, lo cual apunta a su omnipresencia y a toda su magnificencia. Es decir, Él está presente en todo lugar, Él llena todo el universo y además de eso, ¿verdad? Él es un ser glorificado, no sé cómo explicarlo, es tan especial que la Biblia nos dice que donde está la presencia de Dios en realidad hay una gloria de Dios que muchas veces nosotros no alcanzamos, hermanos, a entender ni a respetar. Ustedes deben de recordar que cuando Moisés subía al monte a orar y estaba a hablar con Dios, a estar en la presencia de Dios, a estar hablando con Dios, la Biblia dice cara a cara, entendemos de que era una teofanía, ¿verdad? Y estaba hablando con Moisés. Cuando Moisés bajaba al pueblo, ¿cómo venía Moisés? Ahí ya le hizo el hermano Osvaldo, ¿verdad? Dice que el rostro le resplandecía, la gloria de Dios se estaba manifestando a través de Moisés y el pueblo tuvo necesidad de cubrirle el rostro, imagínense, porque no podían ver el reflejo de la gloria de Dios, de la magnificencia de Dios. Y ahora lo viéramos en realidad. Vemos cómo Dios se da a conocer, comunica lo que Él es. Un versículo corto, bueno, la frase que aprendemos es corta, el versículo es un poco más largo. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor. De esto no voy a hablar mucho porque sé que de amor ustedes saben bastante. ¿Ok? Y luego Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Dice, está Moisés otra vez con Dios, que lo acabo de mencionar. Y dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, no es colérico, es veraz, es perdonador, pero sigue diciendo el versículo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios también es justo, Dios es juez justo, administra juicio, y si administra juicio, envía unos a condenación y otros son absueltos de su pecado o de su culpa. ¿Sí vemos? No solamente es misericordioso, no solamente es perdonador, no solamente es amor, sino que también es, como dice otro pasaje, fuego consumidor. Entonces, la revelación divina es importante porque nos comunica quién es Dios. Pero también comunica la condición caída del hombre. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Sí tengo tiempo para darle lectura. ¿Ok? 3, 9 al 18, yo sé que es conocido. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a todos, ¿verdad? A judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies corren para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia es la única que nos enseña de forma directa cómo estamos ofendiendo a Dios. Alguien dijo, la Biblia es algo que un hombre no hubiera escrito si pudiera. ¿Por qué? Porque la Biblia acusa el comportamiento, el carácter, el corazón, el pensamiento, las acciones, y no quiero seguir con la lista con las que el hombre ofende a Dios, ¿verdad? Es la Biblia la que nos hace entender eso. Muestra la condición, decimos, caída del hombre. El hombre es un pecador, lo que acabamos de leer. En Juan 8:44 Jesús está hablando con los fariseos y ellos están, o con los judíos en general, y ellos están justificándose delante de él. Ellos están tratando de hacerse ver buenos, santos, que ellos eran hijos de Dios y todo. Y al final, bueno, ellos empiezan a decirle, miren, somos hijos de Abraham. Y al último, bueno, nosotros tenemos un solo Padre, que es Dios. Y miren lo que le responde el Señor. Vosotros sois no hijos de Abraham, no hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Perdonen los que están a mi izquierda porque para allá estoy señalando. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Miren, los versículos que leímos primero dicen todo lo que el hombre hace que ofende a Dios. Señala la condición caída del hombre. Y aquí específicamente dice, todo el que vive de esta forma no es hijo de Dios, no ha conocido a Dios, es hijo del diablo. Esa es tu condición. No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Otra cita, Apocalipsis 21:8, perdón. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, pero eso no hay aquí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La condición del hombre le está llevando a ir a parar a lo que la Biblia llama el lago que arde con fuego y azufre, que nosotros conocemos como infierno y que dice la Biblia es la muerte segunda. Comunica entonces quién es Dios, comunica la condición caída del hombre y comunica también el plan de redención. Dice en Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos qué es esto, ¿verdad? Se conoce como el protoevangelio. La Biblia ya nos está mostrando aquí a la simiente de la mujer que es Jesús, el cual dice, va a herir a la serpiente, al diablo en su cabeza. Aunque el diablo alcance tal vez a hacerle algún rasguñito, no va a ser lo suficiente para destruir la obra de Dios. Esa condición depravada solamente puede ser enterada en la mente del pecador por lo que la Biblia dice, pero también esa mente reprobada, esas acciones reprobadas, pueden entender a la luz de las Escrituras que hay un plan de redención para ellos, que hay salvación para ellos. Y aquí la Biblia lo está anunciando desde Génesis capítulo 3 y versículo 15. Hace poco, Juan 1:29, hace poco en la predicación, en el estudio del Evangelio según San Juan, el domingo pasado, estudiamos este verso, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el Cordero de Dios que va a venir simplemente a ser sacrificado, sino el que con su sacrificio quita el pecado del mundo. El plan de redención enseña de que quitar mis pecados no es una obra mía, es una obra de Dios. Hechos 4:12, Pedro dijo ante el concilio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue un poquitito antes del concilio, ¿verdad? Con todo el pueblo reunido. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos considerado hasta aquí
¿En qué consiste la revelación divina? Decíamos de que la revelación divina es una obra de Dios y fue su iniciativa el darse a conocer al hombre. Hemos visto su importancia, primero por de dónde proviene la revelación divina, que proviene de Dios. Hemos visto que esa importancia surge a causa de el alejamiento del hombre de Dios, es necesaria por eso, por nuestra condición, y hemos visto que la Biblia nos muestra un plan de redención para el hombre, y todo esto es una obra de Dios. Resta, para terminar con esta introducción al tema, presentar un resumen acerca de la clasificación de la revelación divina. Así que solo lo voy a leer, no va a ser explicado, la explicación va a venir en las siguientes lecciones, pero compete ahora dar un panorama general. Revelación divina. Tenemos una clasificación de la revelación divina. La revelación divina la entendemos desde dos puntos. Una, revelación general, y ya hemos hablado de esto, hermanos, y esto tiene que estar ya claro en nosotros, lo hemos visto ya repetidamente, revelación general y una revelación especial. Esa revelación general tiene un porqué. ¿Por qué se le llama revelación general? Bueno, porque es accesible para todos. Esa revelación general es accesible para todos y es porque también presenta un conocimiento general acerca de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de la naturaleza, a través de la conciencia humana y a través de la historia humana, de todo lo que ha pasado. Y eso tiene como resultado un conocimiento general acerca del Creador. Por eso le llamamos revelación general. Accesible para todos, conocimiento general de Dios, la naturaleza, la conciencia, la historia humana y el resultado es, como decíamos, un conocimiento general de Dios. Pero también hay una revelación especial y se le llama así porque es una revelación específica. ¿Específica en cuanto a qué? En cuanto a la información que da. Ya no es simplemente ahí hay algo que están viendo y que pueden llegar a entender esto. No, una revelación especial da una información específica, ¿verdad? Toca temas básicos. Cuando habla de la naturaleza de Dios, cuando habla de la condición del hombre, cuando habla de la redención, cuando habla de la obra de Satanás, de la obra de los ángeles, es específico. Toca los temas de manera específica. Además de eso, ha sido dado a personas específicas. Y cuando digo esto, lo voy a enfocar dos puntos. ¿Por qué? Número uno, no todos gozamos de la revelación divina. Me estoy refiriendo a dos grupos de personas. Al grupo de personas que aún no han conocido a Dios y al grupo de cristianos. No importa si es un cristiano que se convirtió ayer o es uno que tiene 50 años, ya goza de la revelación divina. Los que no han conocido a Dios todavía no. Perdonen que lo diga de esa forma. Pero también esa revelación ha sido dada a personas específicas. Son a ciertas personas que se les dio para que ellos lo comunicaran a nosotros. ¿Sí? Ha sido también específica en cuanto a los momentos, aspectos básicos en la historia, situaciones de la historia, situaciones de la vida del pueblo de Israel, de los profetas, de la condición caída del hombre. Siempre ha sido específica en cuanto a momentos y también específica en cuanto al conocimiento de Dios y su voluntad. Ya no es la idea general de que Dios es un creador, sino que otras cosas más que van unidas a la creación, la providencia divina, el cuidado de Dios por las cosas, el hecho de cómo priva la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre, todo eso es cuestión del conocimiento de Dios y su voluntad dentro de la revelación especial. ¿Cómo lo hace Dios? Menciono nada más, teofanías y ángeles, sueños y visiones, profetas, el Hijo y las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el resultado? Conocimiento de la personalidad de Dios, conocimiento de la condición caída del hombre y conocimiento de la provisión de Dios para su salvación. Para finalizar, el testimonio del Espíritu por medio de la pluma del apóstol Pablo dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, pero Dios nos la reveló a nosotros por
el Espíritu. 1 Corintios 2, 6 al 7 y versículo 10. Esta revelación, este versículo, esto que está diciendo Pablo en estos versículos, dice que la revelación de Dios no es algo que ha ido surgiendo en el tiempo, sino que dice que esa revelación de Dios, Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para darnos a nosotros esa revelación y nosotros la conociéramos. Hermanos, hasta aquí la exposición. Que Dios les bendiga. Si hay dudas y preguntas, comentarios.